Hay un plato de pescado en China que se llama pescado ardilla, y no contiene ardilla de ninguna clase. Es un pez mandarín entero, deshuesado, marcado con cortes en forma de rejilla, frito hasta que la carne se abre hacia afuera como si fuera pelaje y ahogado en salsa agridulce. El nombre viene de la forma. Y en algún rincón de su show, ahora mismo, hay un chef explicándole a un turista que no hay ninguna ardilla, mientras ese mismo turista está calladamente convencido de que le están mintiendo. Es el lugar perfecto para empezar, porque la cocina china es algo que casi nadie fuera de China entiende de verdad, incluyendo a la gente más convencida de que sí. Quitémonos de en medio la gran mentira primero. No existe eso de la comida china. Ya lo sé. La pediste el viernes pasado. Vino en una cajita blanca con su asita metálica, traía una galletita de la fortuna pegada a la bolsa. Eso no era China. Eso era un sueño febril americano, grasiento y precioso, disfrazado de China. El país de verdad no tiene una cocina sino un continente entero de ellas, tradiciones regionales tan distintas entre sí que meterlas bajo el mismo paraguas tiene tanto sentido como inventarse una categoría única llamada comida europea y servir paella, arenque y bratwurst en el mismo plato, insistiendo en que son básicamente lo mismo. No son lo mismo. Y a quienes las cocinan les gustaría tener unas palabras contigo. China reconoce tradicionalmente 8 grandes tradiciones culinarias, y en cuanto dices eso en voz alta en la sala equivocada, alguien te dirá que deberían ser 4 o 10, o que a la provincia de su abuela la robaron del puesto que le correspondía en la lista. Pero las 8 oficiales son la cantonesa, la sichuanesa, la de Shandong, la de Jiangsu, la de Hunan, la de Fujian, la de Anhui y la de Zhejiang. Cada una se cree el alma de la cocina china, cada una en privado desconfía un poco de las otras 7. Y la rivalidad no es nada amable. Es del tipo de rivalidad en la que ciudades enteras miran cómo otra ciudad sazona un trozo de pescado y sienten una decepción honda y ancestral. Empecemos por los cantoneses, porque los cantoneses no te van a dejar empezar por ningún otro sitio. La cocina cantonesa del sur, alrededor de Cantón, se construye sobre una obsesión tan pura que casi es una religión: el culto a la frescura. Toda la filosofía consiste en que al mejor ingrediente apenas hay que hacerle nada. A un buen chef cantonés no se le juzga por lo ingeniosa que sea su salsa, sino por hasta qué punto consiguió quitarse de en medio. El sabor del ingrediente es sagrado. Cueces el pescado al vapor para que su propio gusto sobreviva. Le pones jengibre y cebolleta y un susurro de soja y luego paras. Porque hacer más sería un insulto al pescado, y el pescado, por lo visto, tiene sentimientos. Los cocineros cantoneses miran la comida muy salseada como un sumiller mira a alguien echando hielo al vino tinto. Son demasiado educados para decir nada. Lo están diciendo todo con los ojos. Aquí es donde vive el dim sum, y el dim sum no es un plato, es una civilización. La tradición cantonesa del yum cha, literalmente beber té, es el acto de sentarte durante horas empujando platillos alrededor de una mesa mientras pasan carritos de cestas humeantes y tú señalas cosas y aparecen. Har gao, el dumpling de gamba con la piel translúcida tan fina que se ve el rosa de dentro. Y existe una regla de verdad, una ley no escrita, que dice que un har gao, como Dios manda, debe llevar al menos 7 pliegues doblados en su envoltorio. Y hay gente que los va a contar. Te van a contar los pliegues del dumpling y van a juzgar tu restaurante entero por el número. Char siu bao, el bollo blanco esponjoso que explota con cerdo asado dulce. Tartaletas de huevo, siu mai, patas de pollo. Y sí, patas de pollo. Braseadas hasta que se convierten en algo blando y gelatinoso y raramente adictivo. Y esta es tu primera pista de que las reglas de la textura aquí son completamente distintas a las que creciste conociendo. Lo cual nos lleva a una pelea que tenemos que tener. Porque los occidentales tienen un problema con la textura, y los chinos lo saben. En la cocina occidental la textura es como una idea de última hora. ¿Quieres las cosas crujientes o las quieres tiernas? Y básicamente esa es toda la conversación. En la cocina china, la textura es una categoría del placer en toda regla, situada justo al lado del 300 sabor, y existe todo un vocabulario para sensaciones que los menús occidentales ni siquiera tienen palabras para nombrar. Está el cucú, que describe una masticabilidad saltarina, elástica, rebotona, eso que hace que una buena bola de pescado o una perla de tapioca sea satisfactoria de una manera que no tiene nada que ver con el sabor. Está la resbaladiza tan apreciada de ciertos fideos, el deliberado temblor gelatinoso del tendón braseado, el crujido que tiene que ser exactamente el tipo de crujido correcto. Para un comensal chino, un pepino de mar o un trozo de medusa o una pata de pollo no es algo raro, es una experiencia de textura, y el hecho de que no sepa casi a nada es justo el punto. Mientras tanto, el turista occidental lo pincha con el palillo diciendo: ¿pero esto qué hace? No hace nada, se siente, aprende la diferencia. Ahora vámonos a Sichuan, y vámonos rápido, porque Sichuan no cree en la sutileza, y nosotros tampoco deberíamos. Si la cocina cantonesa es un monje silencioso, respetando el sabor natural de un pescado,
La cocina de Sichuan es ese mismo pescado siendo secuestrado, prendido fuego y obligado a confesar. La sensación que define la cocina sichuanesa es el malá. Y mala son dos palabras haciendo dos trabajos. La es el picante, el ardor del chile, la parte que esperabas. Pero ma es la sorpresa, el adormecimiento, ese hormigueo ligeramente eléctrico que viene de la pimienta de Sichuan, que en realidad no es una pimienta sino una diminuta cáscara seca que te deja los labios y la lengua agradablemente, alarmantemente dormidos. El genio de la comida de Sichuan está en la combinación. El adormecimiento desactiva el sistema de alarma de tu boca justo cuando el chile inunda todo. Así que puedes seguir comiendo un picante que, por derecho propio, debería haberte detenido 3 bocados atrás. Es un truco químico. Es casi diabólico. Y la gente de Chengdu lo desayuna y siente lástima por el resto de nosotros. De Sichuan sale el mapo tofu, un plato con un nombre que se traduce, más o menos, como tofu de la vieja picada de viruela, llamado así por la mujer supuestamente de cara marcada, que lo cocinó por primera vez en un humilde puestecito, y sin querer, inventó uno de los platos más queridos de la tierra. Es tofu blando y carne picada nadando en una salsa ardiente, aceitosa, de un rojo profundo, y el contraste del tofu sedoso y tembloroso contra el brutal ardor adormecedor es toda su poesía. Y aquí es donde estalla la guerra regional, porque alguien de fuera de Sichuan inevitablemente hará el mapo tofu suave, reducirá el chile, dejará la pimienta fuera del todo, y un sichuanés mirará ese cuenquito pálido, gentil y asustado, y guardará luto en silencio. Para él no es una versión más suave, es una falsificación. Lleva puesto el nombre del plato sin el valor del plato. Mientras tu boca todavía se recupera, hablemos del mayor hecho cultural sobre la cocina china, que es que en realidad no confía en tu obsesión por lo auténtico tanto como tú. Y aún así, todo el mundo está obsesionado igual. Porque la cosa con esa palabra, auténtico, es esta. La mitad de los platos que crees que son falsos fueron reales en algún sitio, y la mitad de los platos que crees que son reales son inventos recientes, y la línea entre unos y otros es más borrosa de lo que nadie quiere admitir. Toma la galleta de la fortuna. La galleta de la fortuna no existe en China. Nunca existió. Vete a Pekín, vete a Shanghái, vete al restaurante más tradicional y recóndito de Cantón y pide una galleta de la fortuna y te mirarán como si hubieras pedido el postre que viene con una banderita de Estados Unidos. La galleta de la fortuna, casi con total seguridad, se inventó en California, probablemente por inmigrantes japoneses, y luego la adoptaron en bloque los restaurantes chinoamericanos porque a los clientes les encantaba. Es un símbolo de la comida china en todo el mundo que no tiene nada que ver con China. Y hay una ironía famosa y preciosa en la que una empresa intentó exportar galletas de la fortuna a China y la gente se quedó perpleja. Porque ¿por qué hay papel dentro de mi galleta? Luego está el chop suey, el plato que durante décadas fue la comida china en Estados Unidos, lo que pedían tus abuelos, un montón de sobras salteadas en una salsa marrón y espesa. El nombre viene de unas palabras cantonesas que significan esencialmente trozos surtidos de sobras. Y el 100% plato nació en la diáspora, cocinado por inmigrantes chinos en América con lo que hubiera a mano, quizá para alimentar a jornaleros nostálgicos, quizá inventado sobre la marcha para un cliente confundido. Las leyendas se contradicen entre sí gloriosamente. Se hizo descomunalmente popular precisamente porque sabía a nada demasiado desafiante. Y a día de hoy, si le describes el chop suey a alguien que creció en China, te encontrarás con una expresión educada, en blanco y vagamente preocupada. Y ya que estamos demoliendo mitos, ocupémonos del gordo, ese que tu tío todavía se cree. El llamado síndrome del restaurante chino. La idea de que el glutamato monosódico, el MSG, te da dolores de cabeza y te pone malo. Esto fue un pánico construido sobre prácticamente nada, arrancado por una sola carta a una revista médica en los años 60, y se propagó como la pólvora. Y durante décadas los menús anunciaban con orgullo sin MSG, como si proclamaran que no usaban veneno. La realidad es que el MSG es simplemente la sal del glutamato. El mismo compuesto sabroso que aparece de forma natural en los tomates, en el parmesano, en las setas, en tu querido filete madurado. Décadas de investigación de verdad no han encontrado pruebas consistentes de que cantidades normales causen nada de eso. Todo el asunto tiene un tufillo tenue e incómodo a sospecha dirigida más contra una cocina extranjera que contra una molécula. Pero díselo al tipo que insiste en que puede sentir el MSG. Lo sintió antes de comerlo. Lo sintió en el aparcamiento. Si estás disfrutando viéndome prender fuego a todo lo que dabas, por cierto, hazlo de siempre. El like, el suscribirte, lo que sea el tema del botón en tu pantalla, porque estamos a punto de entrar en el hot pot y tengo opiniones fuertes sobre cómo la gente lo arruina. Ya está. Ese es todo el discurso. Volvamos a la comida. Hot pot. El hot pot no es una comida. Es un acontecimiento, un deporte de contacto, una negociación social conducida sobre una olla de caldo hirviendo en el centro de la mesa.
Tienes un caldero a fuego lento, a veces partido por la mitad en dos sabores porque alguien en la mesa es un cobarde y quiere el lado suave. Y entonces cocinas tus propios ingredientes crudos dentro. Carne en lonchas finas, verduras, fideos, tofu, bolas de pescado, dejando caer cosas y pescándolas y discutiendo todo el rato sobre si ese trozo de ternera has estado dentro suficiente tiempo. El hot pot de Chongqing, de territorio sichuanés, es un caldo rojo violento, aceitoso y adormecedor que te vas a hacer daño y al que se lo vas a agradecer. Y las reglas no escritas del hot pot son vastas y traicioneras. No tiras todo dentro a la vez como un animal. Hay un orden. Las verduras duras y las cosas que necesitan tiempo entran pronto. Las lonchitas delicadas de carne entran unos segundos y salen. Y a la persona que echa las verduras de hoja demasiado pronto y las convierte en un triste puré verde se la recordará por ello. También está el eterno debate de la salsa, el mojo a base de sésamo del norte contra el mojo de aceite y ajo del sur. Y la gente es leal a su salsa de la misma manera que es leal a un equipo de fútbol. Vámonos al norte, porque el norte lleva mucho tiempo dirigiendo el cotarro calladamente. La cocina de Shandong, de la costa oriental, es una de las más antiguas e influyentes de todas las tradiciones, la columna vertebral de la cocina del norte y una enorme influencia en la comida de la corte imperial. Shandong es la maestra de la técnica, del fritura, de producir consomés y caldos claros tan cristalinos que parecen agua y saben a la esencia concentrada de todo lo bueno. Hay un caldo de Shandong tan apreciado y tan laborioso que el dicho reza que el caldo es el alma del chef. Y un maestro lo clarificará usando pollo molido y otros trucos hasta que quede asombrosamente transparente y asombrosamente profundo. Y este es el tipo de maestría invisible que nunca queda bien en foto y que por tanto nunca se hace viral, lo cual es su propia y silenciosa tragedia. Y el norte es también donde trazamos la línea más importante de toda la comida china, la línea que explica más que ninguna otra, la línea entre el arroz y el trigo. Esta es la gran división norte-sur. El sur, cálido y húmedo, cultiva arroz. Y en el sur el arroz es el cimiento, aquello en torno a lo cual se construye la comida, el tranquilo centro blanco del plato. El norte más frío y seco, cultiva trigo, y por eso el norte come fideos, panes al vapor y dumplings. Esto no es un detalle menor. Esta es la falla que explica por qué la comida se siente tan distinta de un extremo del país al otro, y por qué un sureño y un norteño pueden estar comiendo los dos comida china y estar teniendo dos experiencias completamente inconexas. Dile a un norteño que una comida no está completa sin arroz y se reirá. Dile a un sureño que cenaste panecillos al vapor y te preguntará dónde estaba la comida de verdad. Del norte y su trigo sale una de las cosas más alucinantes que hace cualquier cocinero en cualquier parte del mundo, el fideo estirado a mano. Un solo pegote de masa, estirado y plegado y estirado y plegado, duplicando las hebras cada vez. 2 se convierten en 4, se convierten en 8, se convierten en 16. Hasta que de un solo trozo de masa, un maestro saca cientos de fideos imposiblemente finos y uniformes en cosa de 1 minuto, a mano, con un desparpajo de espectáculo que sugiere que esto no es difícil, lo cual es mentira, es monstruosamente difícil. La gente entrena durante años y aún así produce masa que se rompe. Verlo hecho bien es genuinamente hipnótico y los lamian, esos fideos estirados, sobre todo en la famosa sopa de fideos de ternera asociada al Lanzhou, son toda una práctica devocional. Y por supuesto aquí también hay pelea, porque la sopa de fideos de ternera de Lanzhou tiene reglas tan estrictas que son casi escritura sagrada. El caldo debe ser claro, el rábano blanco, el aceite de chile rojo, el cilantro verde, los fideos amarillos, una armonía concreta de colores, y un cuenco que lo hace mal no es de verdad el plato, es sopa vestida con la ropa del plato. Ahora tengo que hablar del asunto del dumpling, porque es un campo de minas y la gente muere en estas colinas. En el norte, el xiaozi, el dumpling cocido o frito a la plancha, es tan central que es la comida de la celebración, eso que las familias se juntan a doblar para el año nuevo, envolviendo monedas o buenos deseos dentro, y la forma misma busca evocar los antiguos lingotes de oro. Así que comerlos es comer prosperidad. Pero luego en el sur, en Shanghái, tienes el xiaolongbao, y el xiaolongbao es un truco de magia disfrazado de comida. Es un pequeño dumpling de sopa, un delicado paquetito plegado que contiene no solo relleno, sino caldo líquido y caliente, sopa de verdad, sellado dentro de la masa. ¿Cómo metes líquido dentro de un dumpling? No lo viertes dentro. Haces el caldo, lo enfrías hasta que cuaja en gelatina, envuelves la gelatina sólida dentro con la carne y luego el vapor la derrite de vuelta en líquido. Así que cuando muerdes, con cuidado, hay una inundación de sopa ardiendo esperando. Y hay una manera correcta de comerlo, y hacerlo mal es una pequeña humillación pública. Lo levantas con suavidad para que no se rasgue, lo apoyas en tu cuchara, le das un mordisquito para que escape el vapor, sorbes, y solo entonces te comes el resto.
El número de turistas que han mordido directamente un xiaolongbao y se han disparado un chorro de sopa fundida directamente camisa abajo es, francamente, una estadística de salud pública. Bajemos el ritmo y hablemos del plato más teatral que tiene China, el pato pequinés, porque al pato no se le cocina tanto como se le pone en escena. Este es un plato con los valores de producción de una ópera. El pato se cría especialmente, luego se le inyecta aire bajo la piel para separarla de la carne, se glasea y se cuelga y se seca y se asa hasta que la piel se vuelve cristal lacado, crujiente que se hace añicos y de un caoba oscuro, y todo el sentido, el santo grial, es esa piel. En la versión grandiosa un chef lo trincha en la mesa en un número preciso de piezas, la piel crujiente servida a veces sola con un poco de azúcar, la carne envuelta en crepes finas con cebolleta y pepino y una salsa dulce de soja. Y hay restaurantes en Pekín que llevan más de siglo y medio asando pato, donde la técnica se guarda como un secreto de estado, y un verdadero devoto te dirá que la piel debe estar tan crujiente que haga ruido. Y si no hace el ruido, ¿qué estás haciendo siquiera? A estas alturas quizá estés percibiendo el patrón, lo que de verdad une todo este caos, que es que cada uno de estos platos es la colina en la que alguien está dispuesto a morir. Nadie en China se pone de acuerdo en nada sobre comida, salvo en que el otro lo está haciendo mal. Y en ningún sitio esto es más salvaje que en la próxima parada, así que vámonos a Hunan, porque Hunan está harta de que Sichuan se lleve todo el mérito de ser picante. La cocina de Hunan tiene una furia callada en el tema del picante. El mundo oye comida china, picante, y piensa en Sichuan, y a los de Hunan les gustaría señalar que su comida es, en todo caso, más picante, solo que picante en otra clave. Donde Sichuan va del adormecedor malá, el ardor complejo y hormigueante, el picante de Hunan es más directo, más seco, puramente ardiente, chiles frescos y secos y encurtidos usados con una especie de abundancia sin miedo, sin anestesia, sin red de seguridad adormecedora, solo un picante limpio y claro que va en serio. Es la diferencia entre un ardor que te distrae y un ardor que te confronta. Y un cocinero de Hunan viendo a la gente embelesarse con Sichuan, como la patria del picante, tiene exactamente la energía de un hermano mayor brillante, viendo cómo elogian al pequeño por algo que ambos hacen, pero él mejor. Cambiemos a la costa oriental para la cocina de Jiangsu y Zhejiang, porque después de tanto fuego necesitas lo contrario, y lo contrario es dulce. La cocina de alrededor de Shanghái, Suzhou y Hangzhou es famosa, o infame, por su dulzor y su delicadeza, por el braseado lento, por un trabajo de cuchillo elaboradísimo, por platos que parecen pertenecer a un museo. Aquí es donde encuentras ese pescado ardilla con el que empezamos, el que tiene forma de pelaje y lleva el nombre de un animal que no está dentro. Aquí es donde encuentras la panceta de cerdo roja braseada, el cerdo dompo, llamado así por un poeta, cubos relucientes de cerdo cocinados tanto tiempo en soja y azúcar y vino, que la grasa se vuelve seda y la cosa entera tiembla. Y el resto de China se burla de la región de Jiangnan sin piedad por meterle azúcar a todo, por endulzar platos que otras regiones creen que no tienen ningún derecho a ser dulces, y la gente de Shanghái soporta la burla con la serena confianza de quien sabe que su comida está deliciosa y simplemente le da igual lo que piense Sichuan. La cocina de Fujian, abajo en la costa sureste, es la que incluso muchos amantes de la comida no terminan de saber describir, y merece un momento, porque es maestra de la sopa y del océano, y de un equilibrio agridulce todo suyo, con un amor por el marisco y un uso de salsas de pescado fermentado y vino que va muy hondo. Su plato más legendario tiene un nombre tan dramático que suena inventado: Buda salta el muro. La historia dice que el olor de este guiso rico y complejo, cargado de docenas de ingredientes premium cocidos a fuego lento durante horas, era tan irresistible que un monje meditando saltó el muro de un templo para probarlo, abandonando sus votos vegetarianos y muy posiblemente su iluminación. Eso no es una receta, es una campaña de marketing de hace 1000 años, y funcionó, porque aquí estamos todavía hablando de ello. La cocina de Anhui, la que nadie fuera de China sabe nombrar, queda eclipsada constantemente, y todo su rollo va de ingredientes silvestres, de montaña, recolectados, hierbas y brotes de bambú y setas salvajes, y un aprovechamiento del bosque que las cocinas costeras más famosas sencillamente no tienen. Es la introvertida de las 8, la que no conquistó los menús de comida para llevar del mundo, la que está un poco resentida, probablemente, viendo cómo la cantonesa y la sichuanesa se convierten en marcas globales mientras ella sigue ahí sentada con las mejores setas salvajes que nadie haya probado jamás y sin departamento de marketing. Aléjate un segundo de la pelea regional, porque hay una filosofía debajo de todo esto que la propia pelea oculta. Lo que mantiene unido todo este lío inabarcable es una vieja idea sobre la armonía y el equilibrio, heredada del pensamiento confuciano y taoísta, la noción de que una comida debe equilibrar sus sabores y sus energías, de que la comida no es solo combustible, sino una especie de medicina, de que los ingredientes cargan propiedades calientes o frías, que no tienen nada que ver con la temperatura y todo que ver con cómo se cree que actúan sobre el cuerpo.
Por eso un familiar mayor puede decirte que no comas demasiado de algo que calienta cuando ya estás irritable, o empujarte una sopa que enfría en verano. Y esto no es folclore que recogieron por ahí. Es un sistema de miles de años de profundidad, donde la cocina y la farmacia nunca estuvieron realmente separadas. La misma lógica explica la reverencia por el té, no solo como bebida, sino como digestivo, como ritual, como contrapeso, eso que corta la grasa y resetea el paladar y convierte una comida en una ceremonia. Y esta es la parte que debería de verdad reformularlo todo, la pura vertiginosa antigüedad del asunto. Esto no es una cocina con una larga historia, esto es posiblemente la tradición culinaria continua más larga del planeta. Miles de años de refinamiento ininterrumpido, técnicas e ideas y platos evolucionando a través de dinastías, mientras imperios surgían y se derrumbaban alrededor de la cocina. El wok, el cuchillo de tajo, el dominio del fuego, la filosofía del equilibrio, todo esto lleva perfeccionándose más tiempo del que la mayoría de los países llevan existiendo. Cuando comes un plato chino bien hecho, estás comiendo el punto final de un experimento absurdamente largo, miles de años de cocineros discutiendo, exactamente como siguen discutiendo ahora, sobre la manera correcta de hacerlo. Lo cual nos lleva de vuelta al wok hei, el aliento del wok, quizá el concepto más poético de toda la tradición y el que explica por qué tu salteado casero nunca sabe como el del restaurante. El wok hei es ese sabor ahumado, chamuscado, casi indescriptible, que solo aparece cuando un wok está al rojo vivo, lo bastante caliente como para que el aceite y la comida y la superficie del metal interactúen en un destello, la comida lanzada sin parar para que se selle sin estofarse. Requiere un quemador tan potente que es básicamente un motor a reacción, muy por encima de lo que una cocina normal puede producir, y un cocinero con la muñeca y el cronometraje para mantenerlo todo en movimiento entre las llamas. Es la mayor razón, con diferencia, de que la misma receta sepa a revelación en un buen restaurante y a tristes verduras templadas en casa. No puedes comprar wok hei, no puedes fingirlo, solo puedes plantarte cerca de un fuego que te asuste y aprender. Así que no existe eso de la comida china, hay un universo entero de ella, 8 grandes tradiciones y 1000 más pequeñas, todas convencidas de que tienen razón, todas un poco decepcionadas las unas con las otras, arroz en el sur y trigo en el norte, fuego adormecedor en Sichuan y fuego limpio en Hunan, y vapor reverente en Cantón, y azúcar sin disculpas en Shanghái, y un pato en Pekín tratado como realeza de visita, y un dumpling de sopa esperando pacientemente para escaldar al próximo turista que no se sabe las reglas. Y la galleta de la fortuna ni siquiera está invitada. La verdad es que el desacuerdo es justo el punto. Es una cocina que se ha pasado miles de años negándose a quedarse con una sola respuesta porque no la hay. Solo está el próximo plato, y la próxima discusión sobre el próximo plato, y una abuela en algún sitio insistiendo en que todos vosotros lo estáis haciendo mal, y que solo ella conoce la verdad. Y probablemente tenga razón, eso es lo enloquecedor. Probablemente la tiene. Si algo de esto te ha dado hambre, o te ha hecho mirar esa cajita blanca de comida para llevar de una manera un poco distinta, dale a like y suscríbete, y seguiremos comiéndonos el resto. Queda mucho. Siempre queda mucho.